Buenas tardes, amigos y amigas de Radio Sinergia. Comenzamos el 23º programa de Osorno en la Mira, hoy jueves 23 de agosto de 2018. Un placer saludar en esta tarde a la periodista y productora de nuestro programa, Camila Severio, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, mi querido amigo Orlando? ¿Todo bien? Y a nuestro panelista, el ingeniero Iván Aedo Morales. ¿Cómo estás, Ivancito? Muy bien, todo bien. ¿Todo bien? Más sanito ya. Ya más sanito, más recuperado. De eso me alegro mucho, nos alegramos mucho. En los controles, como siempre, don Ricardo Solís, y quien les habla, Orlando Arévalo. Trataré de conducir esta conversación que tenemos y vamos a tener con el rector de la Universidad de Los Lagos, el doctor Óscar Garrido Álvarez, a quien saludo muy especialmente. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación de estar hoy día en la Radio Sinergia. Así es, quisiera brevemente dar un currículum, pero yo quiero después ahondar un poco más en este currículum. Si nos equivocamos, usted nos dice. Usted es doctor en educación, profesor de biología, licenciado en educación, magíster en ciencias sociales, especialista en excelencia organizacional y gestión de calidad, y cuenta con una trayectoria de 20 años en la educación superior. Además, haber ejercido diversos cargos dentro de la universidad, es también rector desde el año 2009 a la fecha, porque fue recién reelecto el año pasado con hasta el año 2021. Así es. ¿Así es? ¿Usted es osornino, rector? No, yo soy de la zona central, llegué hace... ¿Cuántos años llegó por acá? Muchos años a Osorno cuando era muy joven. Inicié mi estudio en esta casa matriz en la Universidad de Los Lagos. De hecho, con Iván Aedo nos conocemos desde el año 92-93, cuando yo cumplía labores y funciones en el gobierno regional, específicamente como director provincial del FOSI, cuando recién se instala, recién recuperándose la democracia. Usted fue dirigente estudiantil también. También fui dirigente estudiantil. ¿Cómo fueron esos tiempos? Bueno, una época bien marcada por lo que era la expresión de la dictadura en los años 80, y obviamente los estudiantes nos organizábamos y teníamos demandas que pueden ser un poquito distintas a las de hoy, pero que tienen que ver con darle un mayor nivel de espesura a lo que significa la participación ciudadana y la democracia. ¿Cómo es estar en diferentes lados de la trinchera? Porque por un lado usted como dirigente estudiantil estaba ejerciendo cierta presión a las autoridades universitarias de esa época. Y ahora le toca a usted, y le ha tocado desde el año 2009. ¿Cómo esa experiencia le sirvió para compatibilizar? Porque el último movimiento que tuvo fue el feminista, que estaba fuera de todo, sí, claro, de toda visión probablemente. Bueno, yo siento que cuando uno tiene Rector, ciertas competencias o ciertas habilidades de liderazgo, naturalmente se adapta a distintos contextos y distintos escenarios, y yo creo que en el caso particular mío, de estar hoy día administrando y liderando mi universidad, sin lugar a duda que el ser dirigente estudiantil permite entender de alguna manera al grupo de interés más estratégico de la universidad, que son los estudiantes, y por tanto entrega más herramientas en términos de cómo buscar y converger en puntos de acuerdo y la posibilidad de construir plataformas comunes que vayan en beneficio fundamentalmente del desarrollo propio de la institución y del sistema de educación superior en este caso, que son las universidades. rector, usted en el año 2009 fue elegido cuando habían hartos problemas en la universidad. Uno de los mayores problemas que tenía en ese momento la universidad, aparte de una fuerte disputa como para obtener el cargo en su momento, pero el mayor problema que en su tiempo tenía en el año 2009 la universidad era de financiamiento. Eso se ha superado, lo ha superado, hay números azules hoy día. ¿Cómo está esa cosa? Bueno, yo diría que fundamentalmente lo que estaba en disputa el año 2008-2009 era que había un grupo de colegas que y habíamos aspirado a la idea de que la universidad tenía que volver a su proyecto original, una mayor concentración de su proyecto universitario en la región de Los Lagos, y romper con el paradigma que se había construido años anteriores de tener una universidad extendida desde Arica a Punta Arenas, que no garantizaba calidad por una parte, y en el otro contexto que obviamente significaba esta nueva medida generar un fuerte proceso de racionalización, y yo creo que lo que ocurrió en el 2009, que hubo una resistencia frente a la administración de aquella época,
de que tanto los funcionarios académicos y administrativos se vieran expuestos a un proceso de racionalización tan importante que se generó un problema de gobernabilidad. Y frente a esa gobernabilidad se anticiparon las elecciones, había un candidato que era parte del equipo opositor del rector Aguilar de aquella época. Yo venía llegando de Santiago después de 5 años como director de la sede de Santiago a asumir un rol de vicerrector académico. Se enfrentaron dos opciones, yo representé una, la que permitió que en ese minuto ganara la elección, con un 54%, parece un 46%, frente al colega Claudio Rosales en aquel momento. Y obviamente había que enfrentar un proceso de transformación de la universidad, y yo creo que ya han pasado 9 años, y uno mira hacia atrás la universidad del 2009, y yo siento que hay cambios profundos en la cultura interna de la universidad, y también una percepción distinta del proyecto hoy día por parte de distintos actores de la comunidad regional. Así que contento, la universidad está equilibrada financieramente. De hecho, en un ratito más les voy a contar algunos proyectos emblemáticos que vamos a impulsar. Hoy día la universidad, dentro de los 3 próximos años, va a hacer una inversión del orden de los 16.000 millones de pesos en materia de infraestructura. Por tanto, el colocar esa cifra y ese valor significa que la universidad está en condiciones de invertir y pensar y construir un futuro mejor para el desarrollo de la universidad en la región. Rector, la universidad entonces geográficamente se achicó. Sí. Porque también salieron carreras que eran técnicas, que no eran carreras de la universidad. Hubo una división administrativa de eso. Lo que pasa es que la universidad en algún momento llegó a crecer tanto que llegó a tener una matrícula de cerca de los 27.000 estudiantes. Éramos casi una universidad equivalente en matrícula, no en calidad, a la Universidad de Chile, que es la universidad más emblemática del país. Y la decisión de ajustar el proyecto a la región significó hoy día estar en una matrícula que no es menor, pasar de 27.000 a 10.000 estudiantes, de los cuales 9 de 10 están instalados en la región de los lagos y uno en formación continua en una sede pequeña, muy emblemática en la ciudad de Santiago. Pero esto nos permite efectivamente y demuestra que una universidad con este tamaño puede avanzar en su desarrollo y avanzar en calidad, porque yo creo que lo central hoy día es que la política pública debe garantizar que todas las universidades que se precien como universidad tienen que garantizar que sus programas, que su producción científica sea de vanguardia. Claro, pero también tuvieron algunos cursos o sedes en el extranjero. Se cerró todo eso. Ya. Yo fui uno de los líderes que impulsó desde el 2009 que todo aquello que estuviera fuera de la región, donde no existiera un sistema de control de gestión adecuado, no debía impartirse, porque la reputación cuesta ganarla y es fácil de perderla. Yo creo que en ese sentido la comunidad interna de la universidad lo ha entendido de esa manera. Por lo tanto, no enfrentamos ningún proyecto que no tenga garantías de sostenibilidad y de un equipo académico que pueda sostenerlo con esos estándares. O sea, usted llegó con la tijera, Rector. O sea, no sé si tanto, pero yo creo que había una sensibilidad importante de colegas que sentían que el proyecto tenía que tomar esa dirección. Y yo, de verdad que si casi 6 de 10 votan por mí en la primera elección y en la tercera 8,5 de 10, significa que la comunidad interna estaba madura para asumir que lo que íbamos a hacer era una universidad que apriete internamente para poder exhibirse de la mejor manera posible hacia el medio externo. En la última elección tampoco tuvo competidor fuerte. O sea, ¿sí? tuve un competidor, un académico prestigiado, el doctor Álvaro Poblete, pero creo que tuve un buen respaldo, si uno estima que casi votó el 85% de mis colegas por mí. Sí. ¿Cómo ha sido el proceso participativo desde el 2009 ahora? Porque está pronto el día 30, el día jueves 30, cumplen 25 años de universidad, con altos y bajos. ¿Cuáles han sido los más bajos momentos de la universidad en los 25 años? Yo creo que vivimos dos procesos importantes que en algún momento determinado, el año 92, 93, se generó una situación de crisis interna de gobernabilidad que provocó que en definitiva el propio Ministerio de Educación interviniera en la universidad sacando a un rector electo democráticamente y reemplazado por un académico interno que finalmente con una elección se consolidó, pero eso marcó de alguna manera una situación bien particular de la universidad.
Y luego yo diría que el momento más crítico que me tocó enfrentar a mí el 2009 de cómo salíamos de esta crisis, que tenía que ver con dos proyectos en disputa, uno que era masificación y otro que pensábamos que era focalización con más calidad, y fueron dos momentos, yo diría, difíciles, porque significa de alguna manera que hay medidas que se tienen que aplicar, que tienden a ser remediales, y obviamente no beneficia a todo el conjunto porque significa achicar ciertas propuestas, y eso siempre implica que existan colegas o funcionarios damnificados de un proyecto de este tipo. Obviamente que uno desearía que eso no ocurra, pero cuando ocurren hay que mirarlas siempre como una oportunidad para poder salir de la crisis más fortalecido. Claro, los damnificados te se refiere a gente que quedó sin trabajo. O sea, gente que tuvo que ser despedida derechamente a nivel administrativo y también desde el mundo académico. Obviamente que frente a un proyecto nuevo se tienen que aplicar criterios, y obviamente que lo que hemos tratado de sostener durante todo este último tiempo es criterios tendientes a una mayor excelencia como institución. ¿Usted definió la universidad como regional? La universidad está definida regionalmente dentro de los estatutos de creación de la universidad del año 93. Ahora, la conceptualización de regional uno puede darle distintas acepciones, pero nosotros la entendemos como una universidad que se coloca al servicio del territorio, donde hay que identificar las áreas críticas o fenómenos o problemas que están allí coexistiendo, y donde la inteligencia y la capacidad de los académicos y de los investigadores se coloquen a disposición para poder de alguna manera generar propuestas paliativas y que efectivamente contribuyan al desarrollo de nuevas oportunidades. Y eso no solo se hace con la investigación, sino también con carreras de pregrado, sean estas técnicas o profesionales. Y la tercera dimensión que para mí que no puede quedar exenta es: una universidad tiene que generar formación cuaternaria. Me refiero a magíster y doctorado, y en lo posible magíster y doctorado disciplinares. Así es. Sí, Yo ahora lo voy a dejar el rector porque lo apañé. Lo apañé. En ese tema, Así que te dejo, yo me recuerdo en mis tiempos cuando se produce, bueno, primero la sede de la Universidad de Chile, que se transforma en Hipo, y que posteriormente Osorno logra recuperar, por decir así, nuestra universidad. Pero de muchos años aquí había una discusión en intentar que nuestras universidades regionales se dediquen a la región. Yo nunca fui partidario de eso, porque la universidad es universal. Yo era al revés, que era uno de los pocos que tenía mi postura de universalizar las carreras en nuestras universidades, ¿cierto?, de la región. Y yo veía de que y calidad, por supuesto. O sea, yo no podía negarme que una universidad, como ustedes ya anunciaron, que pronto vamos a tener carrera de, por ejemplo, de Derecho, Antropología, que en un momento dado las discusiones hace 15 o 20 años atrás, ¿cierto? O sea, o sea, eso no son carreras que están acorde a la región. Sí, pero si esta es una universidad. Entonces, yo lo que siempre he mantenido, y me alegra mucho que se esté avanzando en esta universidad, es que la posibilidad de que nuestros jóvenes no se trasladen como siempre a Santiago, Concepción. Entonces, tenemos que darle una oportunidad aquí de calidad. Y creo que eso la universidad, desde afuera, no lo conozco mucho, pero desde afuera creo que ha avanzado en esa línea de universalizar las carreras, ¿cierto? Independiente que estemos en la región, ¿cierto?, de los lagos, carne, leche, porque con dos carreras no nos podíamos quedar, tenemos que ser más. Entonces a mí me alegra que se haya entendido este concepto de tantos años en la pelea, ¿cierto?, de este concepto de universidades regionales. Y tú debes recordarte de que también usted se vendía muchas, no, yo soy de región, porque bueno, la discusión que nunca la compartí, pero creo que hoy día esta universidad, por lo menos, no conozco las universidades estatales, está demostrando de que había que avanzar en la universalidad de las carreras, y que una de las grandes cosas que podría aportar esta universidad es que nuestros jóvenes, ¿cierto?, de la región, ¿cierto?, no se vayan a otro lado, hoy también con lo que significan costos para la familia. Sí, sin duda. Pero había que tener calidad. Y carrera también más atractiva, como hoy día ya está avanzando la universidad. Así que yo por lo menos felicito que ese switch, como gobierno regional, acuérdate que también ahí tuvimos grandes peleas con la universidad en este tema, ¿cierto?, de que había que hacerlo más amplio, más universal. Así que me alegra mucho en esta línea que ustedes están avanzando y que ahí estén asumiendo que son universidad, que están físicamente en una región, pero son universidad.
Sin duda. Así que los felicito como universidad. Muchas gracias. Ya, rector, Discusión grande, te digo yo, Sí, discusión por supuesto. grande y que no, y yo era lo que estoy hablando yo en esos tiempos era de opinión minoritaria, claro, es Yo- difícil hacer universidad. minoritaria. Yo ¿no? quiero sopesarlo, sí, con algo en lo particular. Yo siempre he sido muy crítica. ¿Cómo se enfrenta este concepto de que hay una cierta, no sé, un gusto a lo mejor por autoridades de diversos sectores de profesionalizar el país, por decirlo de alguna forma, que nos han instaurado en que todos tenemos que ser profesionales? Comparto lo que dice Iván, el tema de la universalidad que tienen que tener las universidades, que de ahí viene el concepto, de darle la oportunidad a la gente de acá, propiamente tal de la provincia, pero por otro lado se ve enfrentado el tema de que nos están diciendo de que todos tenemos que ser profesionales y salimos a un mundo laboral universitarios, de carreras de mínimo 5 semestres. Y salimos a un mundo laboral colapsado, con una cantidad de profesionales tremendamente, donde no hay mercado laboral para acoger a todos esos profesionales, y genera a la larga que los trabajos sean cada vez menos remunerados. Entonces, lo que antiguamente, no sé, te decían, no, es que un profesional de tal área sale ganando tanto, hoy día es la mitad o menos, porque no hay campo. Entonces, ¿cómo se va enfrentando desde el mundo universitario ese problema y esa temática donde no han querido tampoco autoridades de gobierno potenciar tampoco las carreras técnicas, el mundo técnico que es tan importante también, y darle ese valor económico, profesional al mundo técnico? Bueno, yo creo que el principal problema que tenemos hoy día es de un país que nos regula, un país que nos fija desde el punto de vista de la política pública ciertas orientaciones y que intenta que el mercado resuelva todo. Y yo creo que hoy día, en estos últimos años, y yo lo digo con mucha responsabilidad y me hago responsable de las cosas que digo, siento que durante estos últimos años, con el mandato último de la presidenta Bachelet, se tomaron algunas medidas que han sido, a mi juicio, significativas y que probablemente todavía no logren medirse, porque generalmente cualquier medida de política pública en educación son evaluables a 20, 25 años. Yo creo que uno de los aspectos más centrales es que el día 29 de mayo de este año y el 6 de junio se aprobaron dos proyectos grandes para el sistema universitario, el proyecto general y el proyecto de fortalecimiento del sistema de universidades estatales, acompañada además con la creación de 15 CFT, uno en cada región en el ámbito de CFT público, para formar técnicos, pero con una mirada más del sistema estatal. Se crea la gratuidad y además se hace un fuerte impulso por generar la provisión mixta que no existía en materia de educación primaria hasta la educación secundaria, porque si hay el país más privatizado del mundo, según la OCDE, Chile, el que exhibe los aranceles más caros en la formación técnica y en la formación profesional. Entonces, cuando usted señala efectivamente cómo de alguna manera impulsar de que no todo el mundo vaya solo buscando carreras universitarias, porque hay un mercado y unas demandas del sector que requiere técnicos más especializados, pero lamentablemente nadie se quiere trabajar o formarse como técnico porque finalmente ve en que esa oportunidad de concluir sus estudios al final es valorado por la vía del desarrollo propio de la industria, y no solo en el ámbito técnico, también en el ámbito profesional. Yo hoy día lo digo con mucha propiedad, uno tiene profesionales que hasta en la década de los 80 y 90 exigían una remuneración de cerca del $1.000.000, hoy día se está subcontratando el servicio de ellos por 300 o 400 mil pesos. Entonces, de ahí es donde yo creo que hay dos factores importantes. Yo creo que es muy fundamental el rol del gobierno, en la relación que establezcan los gobiernos regionales con la universidad en sus propios territorios, y además un vínculo fuerte con el sector productivo, porque ni por más esfuerzos que tú hagas, y si la industria no quiere avanzar con más desarrollo de conocimiento y de tecnología, va siempre a tratar de lo posible de subvalorar la mano de obra, o la mano de obra especializada o capacitada, y por lo tanto no hay una lógica de movilidad relevante. Yo les voy a dar un caso, por ejemplo. Hace 3 o 4 años atrás, y esto es una de las bonitas experiencias que tenemos, se acercó a mí a conversar con Tantino Cochifa, al Monacid, que es el dueño de Cruz del Sur,
y además Jorge Pacheco de Ocean, que ellos todos trabajan vinculados a Armasur, y fueron a golpear las puertas de la universidad porque ellos necesitaban como industria formar técnicos en transportes marítimos y técnicos en electromecánica marina. Y lo digo con propiedad, recorrieron a varias instituciones privadas. Nadie quiso dar el paso porque significaba que la institución tiene que hacer una fuerte inversión para formar, porque ahí hay que prepararlo, pero quien rinde el examen final es la Armada en Valparaíso, porque hay que certificarlo pensando que son pilotos o tripulantes con alto riesgo. Hicimos la alianza con Armasur, llevamos ya algunas cortes de técnicos formados, tenemos un simulador que la propia empresa Armasur nos donó como universidad, y ya tenemos pilotos regionales certificados, esto en Puerto Montt, y donde cada técnico que se titula recibe una renta por sobre el promedio de una renta de una carrera profesional. Y ese es un buen ejemplo, donde la industria se vincula con la universidad y en definitiva hay también algunas orientaciones de política pública en términos del sector. Falta en ese sentido regulación no solo en el mundo estatal, sino que en el mundo privado, porque si bien se abre derecho el próximo año acá en la universidad, vemos que la Universidad Católica en Santiago tiene un cupo de 400 mechones, por decirlo así, anuales, 400 o 500, que yo encuentro que es una brutalidad para el mercado. Entonces, ¿cómo se va sopesando eso efectivamente de la regulación? ¿Falta ese tipo de regulación con las universidades privadas, por decirlo así? Yo diría con todo el sistema. Yo creo que en definitiva, yo siento que, mira, Chile tomó por la vía de la Constitución que la educación tenga una provisión mixta. Lo que pasa es que en Chile ha llegado al extremo en que, como no se han colocado instrumentos para fortalecer el sistema público, hasta el año pasado la participación del sistema universitario estatal solo representaba el 14,8% de la matrícula total, en circunstancias que los países de la OCDE, a los cuales nosotros formamos parte, está invertido eso, el 70-80% de provisión pública estatal y el resto privado. En cambio, hoy día en Chile se discute si una universidad privada tiene fines públicos, cuando en definitiva eso está asociado también a la naturaleza jurídica. El tema está que falta marco regulatorio. Yo creo que la ley hoy día lo que hace es avanzar en tal sentido. Para mí me hubiera gustado que hubiera más marco regulatorio. Pero, rector, sí. Disculpe, porque dentro del marco regulatorio, a mí me hace mucho ruido esto mismo de, por ejemplo, el caso de leyes que se va a dar y antropología, que son dos carreras, y usted me dice que en términos de mercado y que están dadas las condiciones así, pero la universidad también no está saliendo de ese esquema, está jugando con las mismas herramientas, digamos, y no produciendo el quiebre. ¿En términos de qué? Hablamos de la rentabilidad de las carreras. Entonces, ofrecer carreras, como dice Camila, en el caso de leyes, que para una universidad van más de 400 estudiantes, y aquí abrir una carrera con leyes, cuando hay todo esto, es decir, estamos creando a futuro cesantes e ilustrados. ¿Cuál es la responsabilidad que tienen las universidades, no solo esta, sino las universidades en general, frente a esta especie de regulación de mercado? Ahora, ¿por qué la universidad, a sabienda que son carreras que ya está el mercado copado, va a otorgarla? El caso de antropología igual, ¿cuál es su mercado? Y por el otro lado, sabemos que hay carreras que no rentabilizan, es decir, que yo gasto una enormidad para educar a un hijo y cuando vienen los resultados o sale a trabajar tiene rentabilidad negativa. Mire, entonces ahí me hace ruido esto en términos de la decisión. Sí. Es que le faltan elementos en el juicio que usted hace, porque primero hay que determinar cuál es el perfil de egreso que la propia universidad está construyendo para una carrera en particular. Una universidad privada probablemente tiene un enfoque, porque tiene que ver también con la concepción ideológica que hay detrás del proyecto universitario. Si ustedes me preguntan a mí, ¿cuál es el valor agregado que le puede dar una universidad estatal como la de Los Lagos en términos de formación profesional o técnico a una persona que estudie en la universidad? A mí no me interesa, no interesa que efectivamente los profesionales de los técnicos sean eficientes, pero nosotros formamos ciudadanos. Y en el caso particular de Derecho, nosotros no estamos pensando en el perfil tradicional del profesional que ejerce el derecho. Nosotros el equipo con el cual estamos trabajando es un equipo interesante, obviamente por respeto no voy a empezar a dar nombre, pero lo que estamos pensando en derecho es copar nichos distintos a lo que hoy día opera la mayor parte del sistema
de formación de abogados. En el ámbito de la antropología, los niveles de inequidades que tiene el territorio de región de los lagos, atendiendo el tema de la interculturalidad, atendiendo el tema del patrimonio cultural, atendiendo todas las disputas del litoral costero como una disputa de bien público entre quienes sobreexplotan el desarrollo de la diversificación productiva en acuicultura versus los pescadores artesanales, requieren de un profesional que pueda de alguna manera cumplir un rol importante desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista también de cómo generar un conocimiento que hoy día es inexistente para la región. Por lo tanto... Pero estaríamos hablando de profesionales no universales, sino de regiones. Obviamente lo que hay son títulos profesionales que son de carácter universales, pero con una bajada que tenga también y agregue valor al territorio regional. Ahora hay carreras con las cuales no se podría hacer nunca eso, porque por modelo o paradigma tiene un enfoque mucho más amplio. Pero yo lo dije y lo digo con mucha propiedad. Nosotros lo que estamos buscando hoy día como proyecto universitario, que es una misión con sentido, que genere sentido para el propio territorio, un proyecto educativo con pertinencia, que responde a las indicaciones contextuales y del medio, y lo más importante es con principios y valores del sistema estatal. Dentro de eso mismo, ¿cómo cree usted que la comunidad, y especialmente Osorno, acepta o no acepta la universidad? Porque se siente como que es lejana y la vinculación con el medio no se siente tan vinculada en el fondo. Mira, yo te digo, esta pregunta me la hizo alguna vez hace no sé cuántos años atrás, en el 2009. un consejero regional, y yo creo que era uno de los core que participaba con Iván Aedo en una reunión en la gobernación de Osorno, que me interpelaron, y yo la respuesta que fue la siguiente: si no me lo pregunta la LIT, yo le respondo a la LIT de la forma que quiere escuchar. Pero si a mí me preguntan en la misión concreta de la universidad tiene 10.000 estudiantes de 10.000 familias de la región. Preguntémosle a ella si le tiene sentido o no en términos de cómo se vincula. Yo me refería a Osorno, Osorno ciudad. Y en Osorno en particular, desde el año 2010, cuando se la rectoría, yo tengo constituido un consejo socioproductivo, que es súper activo. He contado con el apoyo de Miro Leguanchi, con apoyo de representantes de la multigremial, representantes del sector productivo, etcétera. Y la invitación a ese espacio es preguntarle cómo ven la universidad, de qué manera contribuimos, cuáles son los aspectos que ustedes creen que la universidad tiene que ser más incidente, y hemos generado un conjunto de actividades conjuntas. Entonces, yo siento que la universidad ha ido girando respecto al proyecto que teníamos probablemente hace 20 años atrás, que estaba muy alejada. Yo diría, en la cuenta pública lo voy a demostrar, tenemos una 80, es decir, 80 líderes regionales instalados en un consejo, que está instalado uno para Osorno, uno para Puerto Montt y uno para Chiloé, que se reúnen sistemáticamente cada 2 meses con el rector o con los vicerrectores para dialogar y para generar propuestas conjuntas. Entonces, a veces probablemente hay desconocimiento de lo que está haciendo la universidad. Y yo siento que hoy día la imagen de la universidad no es la imagen del 2009. Y yo creo que es súper relevante en la medida de que el ciudadano común o el ciudadano que tiene un rol de decisión en la ciudad conozca mejor el proyecto universitario, probablemente va a tener una opinión mucho más concreta de lo que efectivamente está haciendo la institución. Y probablemente también tenemos responsabilidad nosotros en eso, pero estamos haciendo el máximo de los esfuerzos. ¿Puede que sea un poco el déficit de difusión más de la universidad? Yo creo porque aquí no estamos hablando de un sector clasista, ni elitista, ni nada de eso, porque el 2009 a la fecha se ha avanzado mucho. Pero la universidad, igual como que pareciera ser que al estar allá tan lejos en Chuyaca, como que es distante en términos de la percepción de la ciudadanía frente a las actividades, que yo sé que son muchas de la universidad, pero sí vale la pregunta desde esa perspectiva. El último estudio de percepción que hizo la universidad nos dice algo distinto al discurso que tú me estás planteando. Efectivamente ha cambiado mucho más la imagen en términos de cercanía. Yo siento que efectivamente este hecho de que tengamos actores relevantes de cada provincia instalada mira, yo no sé si hay otra universidad que tenga en cada carrera un consejo asesor externo, de 5 o 6 representantes. Si la carrera es de educación parvularia, tiene 6 directivos importantes de los jardines infantiles o de Integra, donde se reúnen sistemáticamente a analizar el perfil de egreso, la empleabilidad, etcétera. Entonces, claro, yo no quiero entrar en un plano como a la defensiva. Siento que hay mucho que se está haciendo y que a lo mejor tenemos que seguir mejorando la forma de cómo comunicamos, pero también siento que hay un sesgo de un sector.
Porque recuerden que cuando se Yo instaló... como son niños te voy a decir Sí, mi sí. opinión. Cuando se instaló el Centro Regional de las Chile, aquí hubo un movimiento de una ley conservadora que no quería que se instalara la Universidad de Chile Absolutamente. en Osorno. Se intentó Estaba llevar la el proyecto- materia incompetente. se intentó llevar el proyecto a Valdivia, finalmente desde la Chile se instaló igual en Osorno y la elite reaccionó y empezó a generar un proyecto alternativo. Entonces, esas generaciones no han cambiado, están los hijos de los hijos, pero yo siento que hoy día, cada día, la universidad representa también otra sensibilidad y otro sector. Hasta hace años atrás, nosotros éramos una universidad que representaba a la izquierda fundamentalmente. Entonces yo siento que es un sesgo equivocado, porque una universidad tiene que ser pluralista. Obviamente, si somos estatal, tenemos que impulsar todo lo que tiene que ver con la participación ciudadana y la democracia, y si eso significa de alguna manera alejarnos, yo siento que quienes se alejan tienen que hacer el mayor esfuerzo por acercarse, porque esos son principios y valores republicanos que todo el mundo universitario debe respetar y aceptar. Bueno, esto viene, no te olvides, los tiempos cuando Valdivia era parte de la región de los lagos. Exactamente. Entonces, claro, uno tiene la imagen de la Universidad Austral muy ligada a la ciudad, esto que el otro, pero también yo digo, Universidad de Concepción también. sí, pero que son personas distintas. Yo Sí, una no, vez lógico. lo dije como ejemplo. Nosotros los sornimos somos tan refome de que va a llegar un momento dado, todavía no tenían sede en Puerto Montt, que esta universidad Se va a ir. ¿cierto? Se va a ir a otro lado de la región, ¿ah? Y va a crecer y se va a hacer famosa. Porque nosotros somos fome. Los valdivianos defienden, se meten, aquí criticamos mucho, pero sí, no es malo criticar, pero también hay que participar. ¿No? Entonces, los osorninos somos así, lamentablemente, y quedó con ese estigma, ese punto que la universidad, que no sé, que eran Sí, todos que de se asoció a un izquierda y movimiento todo lo político, demás. claro. Y como Oscar lo dice, la verdad de que todavía existen esas opiniones que, bueno, entonces, yo siempre dije, cuidado osorninos, como consejero lo dije muchas veces, cuidado osorninos. La universidad se va a ir de poquito a Puerto Montt y capaz que va a llegar un momento dado que se va a ir 100% a Puerto Montt, porque los osorninos, lo único que hacemos es criticarla. Y chuta, que ha avanzado ya en Puerto Montt la universidad, entre paréntesis, pucha, que ha avanzado, no sé, en términos cuantitativos, no sé cuántas matrículas hay allá o acá, pero 60 en Osorno, 40 en Puerto ya, Montt. pero mira, a ver, Sí. 60, 40. Pero yo quería llevarte, volver un poco a lo que te planteaba Camila, que sí este es un tema para mí de fondo, cuando tú hablas de políticas públicas. Hoy día, lamentablemente, nuestras universidades estatales tienen que entrar al juego de las reglas del mercado. Lamentablemente. Porque no hay una política pública clara y precisa con respecto a esto. ¿Qué significa esto? Significa hoy día, ¿cierto? La última estadística oficial, el 56,7% son estudiantes de la universidad, un 31,9% en institutos profesionales y el 11,4% en CFT. Hay que tener una consideración especial, que ese 11,4%, entre comillas, es mentiroso, porque hay muchos chicos en estas instituciones privadas, como INACAP, por ejemplo, por favor que no malinterpreten, que ingresan al CFT, efectivamente, pero siguen de largo. Por lo tanto, claro. este 11,4% que están matriculados, por decirlo Es así, un poquito mentiroso. es un poquito mentiroso. Es decir, en este país no nos hemos movido de esta discusión que nos tocó viajar tanto para ver estos temas en el extranjero, no nos hemos movido del 9-1, es decir, por universitarios profesionales 9 contra un técnico. Ese para mí es lamentablemente un problema de política pública. Y ahí yo debo entender que en nuestras universidades estatales y regionales, a mí me gusta decir más universidades estatales no me gusta pública, porque se nos han subido algunas universidades privadas, perdonando la Como expresión, público. por el chorro. Y dice, momentito, yo también soy, no, yo prefiero hablar de universidades estatales. Atiende público. Exacto, porque ahí hay confusión, ahí yo prefiero estatales. Ya. Entonces, ahí nos falta una política de Estado, efectivamente, cómo revertimos esto. Pero no le echemos la culpa a nuestra universidad hoy día, como está creciendo nuestra universidad, la Universidad de los Lagos, porque lamentablemente ellos tienen que también vivir, jugársela y pelear con estas políticas del mercado. Totalmente de acuerdo, Iván. Punto. Mira, nosotros en algún momento determinado se discutió
inclusive la posibilidad de reducir el tema de la formación técnica Bien. en las universidades. Pero nosotros mantuvimos el proyecto. Hoy día tenemos 6.000 estudiantes de carreras profesionales, 3.500 estudiantes de carreras técnicas. Pero la idea es que la carrera técnica que nosotros tratemos de generar en la universidad sea la que no provee el sistema privado. Ya. Aquellas que puedan ser un poquito más complejas, con la bajada hacia el tema del territorio, con los costos que implican, porque a diferencia del sistema privado, nosotros lo que buscamos es la rentabilidad social. Exacto. Y ahí sí hay un valor relevante. Hoy día la universidad tiene 7 de cada 10 estudiantes estudian gratis en la universidad, por la vía de la política de la gratuidad. La universidad no ha jugado con una lógica de incrementar excesivamente los aranceles, pero nos permite hoy día, con la política de gratuidad aplicada por la presidenta Bachelet, de disponer de un delta que nos permite avanzar a cuestiones tan relevantes como sostener 3 doctorados hoy día en la región de los lagos, un doctorado en ciencias sociales, uno en recursos naturales, uno en didáctica de las matemáticas, 9 magíster, de los cuales ya 5 están acreditados, los menos años de acreditación tiene 4, y tenemos un magíster acreditado por 8 años, y en proceso de reacreditación de 2 doctorados. Entonces, esas son las espalditas que yo siento que de repente las cuestiones que hay que valorar y ponderar, porque la región de los lagos es una de las regiones que tiene poco desarrollo de capital humano avanzado. Y cuando una región tiene poco científico competitivo, obviamente que no genera conocimiento que le permita agregar valor a las áreas estratégicas de desarrollo productivo. Así que eso por un lado nos tiene bien contentos. Y comparto con Iván cuando dice, oye, aquí todo el mundo acuña el concepto de lo público. Y en el debate de la ley aparecieron varias universidades privadas que eran públicas. Y lo otro que yo siempre digo en esta lógica de vinculación con el medio, no es lo mismo tener 25 años que 65. O sea, si uno tiene 65, su hijo 25, todavía podría permitirle al hijo de 25 que cometa errores. A los de los 65 ya debería estar un poquito más consolidado. Entonces a veces me parece injusto cuando la universidad la comparan con... Hay comparaciones como de pera y manzana. La Universidad Austral es una gran universidad, es una universidad privada, con tradición, pero tiene 68 años, la Universidad de los Lagos tiene 25. Permítanos que avancemos un poquito más con años y nos comparan en las mismas condiciones. Rector, dentro de eso mismo, uno de los grandes problemas, porque por un lado estábamos hablando del financiamiento universitario y que estaban las carreras, ¿no es cierto?, de gratuidad, que eso quedó absolutamente listo, archivado y sacramentado, por así decirlo. Es decir, ya no hay el problema de la educación gratis a nivel universitario, o sigue habiendo ese problema hoy día. O sea, en este minuto lo que tenemos es una gratuidad hasta el sexto decil. Uh-huh. Se está presentando un proyecto para avanzar hasta el séptimo decil en la formación técnica, pero en definitiva la aspiración mayor en la década de los 60 todo el mundo estudiaba gratis, obviamente que la población era mucho más acotada, pero cuando uno va al extranjero... ¿Los métodos de selección también eran más fuertes que ahora o no? No, entonces el ingreso vía PSU, lo que era antiguamente la prueba de actitud académica, más o menos se mantiene lo mismo. Creo que sí hay un factor fundamental que se ha ido avanzando en Chile, porque no existía, porque era un tema pendiente, que es generar mecanismos de acceso distintos. Es decir, como yo tomo a aquel chico que es talentoso, de tercero y cuarto medio, que viene del sector municipal o del colegio particular subvencionado. Yo sé que el chico es bueno, pero que lamentablemente él no pudo elegir dónde nacer. No tuvo las mismas condiciones de oportunidad desde el punto de vista del capital social o capital cultural. Entonces, la universidad lo identifica, refuerza sus conocimientos en tercero y cuarto medio, el chico da la PSU, porque si tiene un promedio de enseñanza media que está rankeado, el chico puede entrar a estudiar en la universidad y la universidad le instala un plan de acompañamiento. Y ahí están los propedéuticos, los programas de talento pedagógico, los programas de acompañamiento PASE que se crearon en el gobierno de la presidenta Bachelet. Y hoy día cuando tú comparas entre el estudiante que ingresó vía PSU y este estudiante, no hay diferencia significativa. Tú aplicas un test de media, un test de student, y dice que no hay diferencia significativa, significa que aquel chico que se le acompaña y que se le dan las oportunidades puede ser un chico exitoso desde el punto de vista de su formación, sea en el ámbito técnico o profesional. Claro, ahí está premiando las capacidades, ¿cierto? Totalmente. Porque no es llegar y que vayan todas las universidades. De hecho, las capacidades, otra cosa que no creo que te recuerde, Oscar, pero yo también siempre he peleado en otra línea, que no es invento mío.
sino que lo viví en la Universidad Técnica del Estado. En la Universidad Técnica del Estado yo estudié el año 70, Claro. hasta el 70 y... Ahí está la Escuela de Arte y Oficio. Se me alargó un poquito por algunas razones entre el 70 y 76, pero bueno, ese otro ¿por qué se alargó ese periodo? Bueno, no vamos a echar ahí. todos nuestros ¿Qué pasó auditores en- saben en qué 70 es lo- 76? saben qué es lo que te pasó ahí. Bueno, lo interesante para mí es que esa universidad, en primer lugar, no tenía la PPA, Sí. sino que se entraba por notas. La otra gracia es que esa universidad, el 70% de las vacantes que tenía para una carrera determinada eran para estudiantes que venían de los liceos técnicos profesionales y básicamente de la Escuela de Artes y Oficios. Bueno, la Escuela de Arte y Oficio era de la universidad. Sí, pues, bueno, ahí nace. Claro, es un poco el proyecto Ahí que, nace, que pues. contaba el rector. Que Yo con los- estudié en la parte que antiguamente era la Escuela de Artes y Oficios. Y el otro 30% era para los que veníamos, en el caso mío, de la enseñanza científico-humanista. Tercer elemento, y sigo soñando con esto, que algún día nuestras universidades estatales lo hagan. Tercer elemento, los alumnos que venían de enseñanza técnico-profesional, yo estudié ingeniería eléctrica, entonces en un principio siempre comentaba que en algunas clases originales, cuando yo llegué Guasito, Dos Hornos, Guasito a Santiago, Uy, uy. una sala ahí frente hoy día de Estación Central, de que eran esos años, del Tattersan, 150 alumnos. Pero había la asignatura ya más específica, introducción a la electricidad y todo lo demás, no éramos más de 30 alumnos. Entonces, yo te creo que como los otros no vienen. Bueno, ¿qué es lo que se hacía ahí? A esos estudiantes de los liceos técnicos profesionales se le convalidaban las asignaturas básicas de electricidad. Básica de electricidad. En esos años sí, la enseñanza tenía un quinto año, que también se lo achicaron a un cuarto. Es decir, ahí hay un modelo como universidad pública. Ve que yo caigo también con universidad católica pública. No, universidad estatal. Universidad estatal. ¿Ah? Es que hay camino de también aportar en estas líneas sociales. Mira, qué bonito, porque esa experiencia que tú señalas, Iván, Yo la viví. Sí, pero nosotros la estamos haciendo con algunas carreras. Yo la Por viví. ejemplo, con el técnico en industria alimentaria, que tiene la posibilidad de acceder a la ingeniería en alimentos, Ya. y con la red de colegios técnicos profesionales de la provincia que tienen la carrera de técnico en alimentos, Ya. ellos no entran a primer año, sino que entran a segundo año. Por lo Claro. tanto, hacen un año y Perfecto. medio más y luego logran articularse. Eso hay que difundirlo más, Oscar, te digo yo, Sí, porque eso sí. es bueno. Yo en mis tiempos CFT también lo hice, pero ¿sabes? Lo digo yo por experiencia, claro, era privado, yo llegué a demandar CERNAC, Ya. incluyendo el Ministerio de Educación, porque hubieron presiones, porque yo le decía, yo al alumno de una carrera técnica, porque yo también lo hice después como experiencia personal, una carrera técnica 2 años. Yo llegué a un chico, sobre todo aquí del comercial, o chicas de secretariado, ¿cierto? Yo le convalidaba, pero para no entrar derecho a la convalidación, a pesar que los programas son públicos. Entonces, por lo tanto, yo los chequeaba. Le hacía también un examen de conocimiento relevante, que le llamaba yo. Y ese alumno, ¿cierto?, se ahorraba 1 año. Entonces, mi tesis era, el alumno se ahorra 1 año. El Estado se ahorra 1 año, en mi época la beca Nuevo Milenio, se ahorra 1 año de beca Nuevo Milenio. Pero ¿cuál es el problema? Yo pierdo 1 año de plata. Y eso los privados jamás lo van a hacer. Y por eso a mí me bombardearon esta idea, pero me la bombardearon, incluyendo el Ministerio de Educación, que yo no podía hacer eso con alumnos que eran de más bajo de esto. Hoy día yo tengo entendido que se ha logrado Ir innovando, y se han por ido supuesto. innovando y a mí me alegra mucho. Sí. Pero yo también creo que ese es uno de los caminos que yo conocí en mi época, en los años 70, ¿cierto? En la Universidad Técnica del Estado, que a mí me gustaría Mira, que se retomara. El caso más emblemático, el caso de José Rodríguez, actual rector de la Universidad Andrés Bello, Ya, que fue rector de la Universidad Federico Santa María, casado con una osornina, y él partió siendo técnico en la técnica del Estado, luego sacó su título profesional, sacó su doctorado y fue Premio Nacional de Ingeniería.
Entonces, eso te demuestra que hay tránsito alternativo, Hay tránsito alternativo. que a veces se tienden como a desdibujar, pero son totalmente válidos y viables. Sí. Dentro de ese mismo contexto, rector, hoy día estamos en una sociedad de permanente cambio, hay alta inteligencia artificial y ya probablemente estos seres raros, ¿cómo se llaman? Los cyborgs, mitad hombre, mitad humano, dígame, mitad máquina, pero las carreras en Chile son todas largas, las carreras universitarias, 5 años. La tendencia mundial es achicarla. ¿Por qué en Chile no hemos dado ese paso? Yo siento que efectivamente el modelo educativo es el que hoy día falla. Cuando uno hace el análisis comparado, efectivamente cuesta y es muy difícil pensar en un acortamiento de carrera porque tiene que ver con un diseño de sistema. Entonces seguimos anclados a concepciones muy tradicionales. Entonces, cuando viene esta tendencia a decir, oye, mira, Europa, a partir del famoso sistema del Turing europeo, que hay que bajar de 3 años a las carreras profesionales, un cuarto año al máster, el quinto año al doctorado, se hace imposible porque cuando tú colocas y comparas las competencias de los estudiantes nuestros con aquel estudiante que ingresa, y ahí está la brecha. O sea, tenemos que de abajo Yo hay empezar que a hacer mejorar. una reforma profunda al sistema Y eso tiene que ver escolar, con calidad. absolutamente con calidad, pero también con una concepción de que la calidad no solo se registra desde el punto de vista de estandarizar procesos, sino que efectivamente hay que hacer un cambio profundo en quienes formamos. No solo a quién se forma. Entonces tiene que ver con eso, con nuevos enfoques curriculares, con una forma didáctica distinta también de enseñar. Y además entender un poco también los contextos culturales, no es llegar y tan fácil como estandarizar. ¿Cuál es la visión que tiene la universidad o qué carrera futura piensa tener la universidad cuando estábamos hablando de este problema de inteligencia artificial y futurista y qué sé yo? ¿Cuáles son las carreras que la universidad piensa a futuro o está evaluando ya entregar? Mira, en este minuto yo diría que una de las carreras vinculadas al área de las tecnologías, bueno, es ingeniería civil informática. Todas las áreas de ingeniería yo diría que son alternativas estratégicas de punta. Nosotros hoy día tenemos ingeniería civil industrial en Puerto Montt. Acabamos de aprobar para el próximo año, junto a la carrera de Derecho y Antropología, abrir ingeniería civil en obras civiles, ingeniería civil eléctrica. No me atrevo en este minuto porque no estoy autorizado todavía para informar la proyección para el 2020. Y yo diría que el conjunto de la ingeniería generan sistemas constructivo siempre de avanzada y por lo tanto ahí hay un aporte relevante. Y como para ir contando también un poquito otras cosas, estamos en este minuto sí prospectando fuertemente fortalecer la oferta de Osorno en el 2020 con una carrera vinculada al área de la agronomía, pero también con un enfoque distinto, futurista. Yo tuve la oportunidad de, gracias a la generosidad de Julio Calasic como director nacional de línea, junto al director regional de Corfo y con Adolfo Alvial, director de Corfo, y el director del INE, y empezamos a compartir prospectos en términos de estudios prospectivos que den cuenta de cómo va a ser la región de los lagos de aquí a 20 años. Y yo tengo un aprendizaje re importante. Las condiciones de afoclimáticos vienen con cambios notables que yo creo que todo el mundo lo hemos exhibido. Aquí hay un conjunto de privados que están comprando terrenos para empezar a instalar viñedos, nogales y castaños. Correcto. Las condiciones de desarrollo de la acuicultura, sobre todo la salmonicultura, inevitablemente genera una alianza estratégica entre mar y tierra. Miren lo que digo, agricultores que produzcan leguminosas y cereales para incorporar dentro del pellet y el producto alimenticio a los salmones tiene que ser proteína vegetal, porque la barrera de trazabilidad que están colocando el este asiático es solo proteína vegetal, porque está comprobado que es mejor para la salud, y por lo tanto ahí se nos abren un conjunto de nichos, y la universidad está trabajando así, desde hace mucho rato. Pensando en una agronomía, una carrera previamente tal de agronomía enfocada en esos ámbitos, en eso es lo De que futuro, estamos. Claro, y que porque hoy día ¿dónde está el mayor desafío? En la fitogenética. La edición génica es un tema relevante en términos de cómo vamos generando alimentación más sana, porque hoy día está comprobado que muchas de las enfermedades que tenemos tienen que ver con todo el producto tan transgénico, a veces muy poco controlado,
y ahí hay que hacer un aporte importante al desarrollo científico. Así es. Dentro de esto mismo, rector, que de las carreras de futuro y qué sé yo, hay exigencias también de parte del Estado y que tienen que ver con los rankings, pero los rankings mirados desde la perspectiva de la acreditación. Sí. La Universidad de los Lagos tiene 4 años de Sí, acreditación. 4 años. Sí. Están en ese proceso de reacreditación de nuevo. Bajo el nuevo formato de ley que se tendría que Sí. empezar a aplicar en el 2020, donde se proponen más que acreditar resultados, son criterios y nuevos estándares de desempeño. Y obviamente estamos todas las universidades con un grado de incertidumbre, porque no conocemos los criterios No se ni conocen los los estándares, pero estamos trabajando siempre en la perspectiva Bajo de los avanzar. parámetros anteriores. Sí, por supuesto. Claro. Sí. Porque todos decían que iba a haber un cambio profundo, pero hasta ahora no le han dado ninguna luz a las universidades por dónde van los cambios. Todavía nada, porque eso de saber que el gobierno ha ido instalando sus equipos de trabajo, la discusión esta profunda se tuvo en el gobierno pasado, han habido cambios sustantivos, imagínense que cambiaron al ministro de Educación hace poco, y por lo tanto mientras sale uno y se instala el otro, pasa tiempo y se producen brechas, y obviamente que nosotros estamos preocupados, en cierta forma, pero uno también ha aprendido que con la preocupación no se resuelve, sino que hay que ocuparse, y en eso estamos hoy día tratando de avanzar independiente de la ausencia de criterios, porque uno sabe por dónde hay que mejorar y cuáles son las debilidades que tiene uno como institución. Correcto. A propósito de ministra y ministro de Educación, ¿usted siente que la ministra actual está más cercana a lo social, está más cercana al proyecto universitario de Osorno? Me cuesta opinar, porque de verdad que francamente no la conozco. ¿Ya? Y Porque usted forma parte del directorio Sí, del de las consorcio estatales. de Lo que pasa es que estatales. nosotros vamos a tener la primera reunión con ella en la próxima semana, efectivamente el miércoles. Yo soy hoy día elegido el vicepresidente de las estatales. Me siento orgulloso de acompañar un nuevo periodo, los dos a la cabeza, con Enio Vivaldi, el consorcio de las universidades estatales. Tuvimos una aproximación, yo diría, bastante importante con el ministro. Habíamos instalado una agenda de trabajo con él, pero lamentablemente la agenda quedó para empezar a conversarla de nuevo con la ministra. Yo con la ministra solo sé que su mayor trayectoria tiene que ver con haber sido parlamentaria y haber pertenecido a la Comisión de Educación, pero no más allá de eso en términos de cuál es su nivel de experiencia. Con el ministro anterior no había vínculo directo con el área educativa, pero uno entiende que en definitiva tiene que uno también avanzar con los equipos técnicos del ministerio, y ahí uno ya conoce los equipos. Hay un equipo que se ha sostenido del gobierno pasado y yo creo que nos va a permitir avanzar. Hubiéramos querido más rápido, pero bueno, son las dinámicas propias de un gobierno, de los cambios que de se los cambios de producen. gobierno. Ustedes tienen muchas dificultades con las universidades privadas porque establecen este consorcio y da la impresión, así como uno mirando de lejos o mirando las noticias, como que hay roces permanentes entre el consorcio y el sí, CRUSH. bueno, dentro del CRUSH conviven dos órganos o dos actores, las estatales y las privadas, que son el G9, que lidera fundamentalmente por las católicas, más la Federico Santa María, Concepción y la Austral. Claro. Y obviamente que tenemos diferencias porque uno no puede pensar que tenemos las mismas condiciones. Se supone que las estatales somos un órgano extensivo del aparato estatal. Entonces, cuando tú tienes una universidad privada que no es regulada ni por la Ley de Administración del Estado, por la Contraloría, no tiene marco regulatorio, no la fiscalizan, no le colocan exigencias de compras públicas, ¿cómo tú puedes pensar que tienen los mismos derechos? Y si hay algunas universidades que han estado castigadas desde la Ley General de Universidades del 81 en dictadura, han sido precisamente las estatales, porque le han colocado trabas para crecer, no le pasan financiamiento. Imagínense que hasta antes de la gratuidad la Universidad de los Lagos recibía de cada 10 pesos, 1,6 era aporte del Estado. Y al momento de cuando nos tienen que controlar, nos controlan como si los 10 pesos fueran aportados por el Estado, cuando los otros 8,6 pesos los genera la propia universidad con venta de servicios, con proyectos, con financiamiento propio. Resultaba súper atractivo para el Estado tener universidades que generan su propio patrimonio, que es de propiedad del Estado, pero sin pasarle plata. Entonces, yo en eso soy un ¿Existía la fehaciente. desigualdad entonces? Totalmente. Yo respeto mucho a algunas de estas universidades del G9, porque efectivamente quién podría discutir el nivel de valoración y aporte que hacen estas universidades, para no mencionar las católicas.
a la propia Austral, a la Federico Santamaría y Concepción. Pero obviamente que si a nosotros las estatales no hubiéramos tenido todos estos inconvenientes, probablemente estaríamos en mejores condiciones. Y a pesar de eso, hoy día las estatales aportan el 50% de la investigación en Chile. ¿Y usted cree que la solución sería nos han tenido de rodillas, igual estamos de pie, seguimos haciendo contribuciones importantes al país? Lo que no sabe la sociedad es que a veces le están pidiendo más a las estatales sin saber que no hemos tenido Estado. Claro, pero yo entiendo que las universidades estatales, por toda esta normativa que tienen, navegar al Estado y que tienen que rendir cuenta como cualquier universidad del Estado, empiezan a convertirse en unos verdaderos trenes o elefantes que no pueden tener la agilidad que tienen las universidades privadas. Eso podría significar un cambio profundo en las universidades que les den mayor autonomía en términos del uso de los recursos para que puedan competir en igualdad de condiciones con las universidades privadas. O sea, yo sacaría, de verdad, esto es para mí, y voy a hacer, porque esto tiene que ver con mi ideología. O sea, a mí no me gustaría que el Estado coloque a competir a las estatales con las privadas. Yo siento que lo que tiene que hacer el Estado es apropiarse de sus universidades estatales y asignarle misiones en los territorios. Ese es el rol fundamental que quiere cumplir el Estado. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el propio Estado ha estado tratando desde el año 81 las universidades como si las estatales fueran oferentes privados. Entonces tú te encuentras de repente con mucha sorpresa. A mí yo miro con mucho desazón, y lo digo con mucha propiedad, que recién estos últimos 6 años se empieza a instalar una cultura donde, y que fue impulsado de verdad, y lo digo por el gobierno pasado de la presidenta Bachelet, que cuando se empieza a configurar la ley, dice, gobiernos regionales, usted tiene un actor estratégico en cada territorio, que se llaman universidades estatales, apropiense de ellas, cumplan roles, hagan un trabajo colaborativo. Y yo he sentido en estos últimos 4 años que las autoridades independientes del gobierno empiezan a ir a la universidad, que hay un acto que organiza la universidad y llegan. Ahora, este es un cambio cultural mucho más profundo, que no se resuelve solo con una declaración, sino con una construcción donde hay que generar confianza, etcétera. Ahora, en el proyecto de ley de las estatales viene un capítulo donde se nos van a flexibilizar algunas normas. Yo creo que cuando se empiezan a colocar en operación, cuando a una persona se le castiga mucho, si hay un valor que tiene, es que las personas somos resilientes. Las instituciones también son resilientes. Yo creo que hay un aprendizaje de estos procesos vividos anteriormente, porque la universidad, a pesar de que se les puede criticar las estatales, han sido profundamente eficientes, que frente a escaso apoyo han logrado sostenerse con un porcentaje muy bajo de matrícula, pero nadie puede discutir que somos las líderes en producción científica en el país y líderes en formación cuaternaria. Así es, nos queda muy poco tiempo. Las universidades perdieron la capacidad de pensar cuando se les privatizó, en el fondo. Ya dejó la universidad de ser quienes eran los líderes de las sociedades, en el fondo, y creaban conciencia, creaban pensamiento. Volver a ese sueño, de tal manera que la universidad no esté investigando para las empresas, sino que al revés, las universidades entregan a las empresas, podría ser probablemente la solución del país. Rector, usted tiene hartas actividades, ahora el día jueves 30 cumplen los 25 años. ¿Cómo va a celebrar la universidad sus 25 años? Bueno, son importantes, un cuarto de siglo. Un cuarto de siglo. Siempre en un mes de aniversario, yo diría que uno tiene que retrotraerse mirando lo que hizo mal, cuáles son las apuestas que se aplicaron adecuadamente y cuáles son los desafíos futuros. Yo creo que en eso esa reflexión va a estar muy presente, con actividades culturales, con actividades internas, donde inclusive celebramos el Día de la Familia Universitaria, donde cada jefe con sus unidades toman desayuno en el año más libremente, un espacio de reflexión interna, etcétera. Pero vamos a hacer algunas actividades interesantes. Por ejemplo, vamos a colocar en escena en Osorno y Puerto Montt, con entrada gratuita, la visita de Inti Illimani, tocando con un proyecto nuestro que creamos hace 8 años atrás, que es la Orquesta Infanto Juvenil de la Universidad. Tocan juntos. Lo vamos a tener en la Sonesta el próximo viernes, el jueves en Puerto Montt. Y además de eso está contemplado un conjunto de actividades muy académicas, pero el día 30, que es la actividad más política, si se puede decir así, desde el punto de vista universitario, yo hago un repaso de cómo la universidad ha tomado decisiones y cómo ha avanzado. Y por otro lado, contar cuestiones tan relevantes como que de aquí al 2020 la universidad va a invertir 16.000 millones de pesos en infraestructura. Ya estamos construyendo un pabellón
y viene un nuevo edificio en Osorno, que van a abarcar alrededor de casi 2.500 metros cuadrados en Osorno. Vamos por 5.000 metros cuadrados construidos nuevos en Puerto Montt, y luego, bueno, ya estamos cerrando el ciclo con la construcción de la sede en Chiloé. Por lo tanto, debiéramos concretar el 2020 una universidad desplegada en Osorno, Puerto Montt y Chiloé, con una matrícula del orden de los 10.500 estudiantes, con más carreras competitivas profesionales, y además con una consolidación de la investigación y los programas de formación. Pero alcanzará darle una Digamos, noticia al final, a los chilotes de que Contraloría levantó su restricción. Yo tengo la Porque, convicción, entre sí. paréntesis, ese tema no lo conversamos. Sí, todavía hay Osorno, Puerto Montt, Iván, tengo que decirte que Ancud. terminó el programa. Ancud. Nos quedó muchas cosas más que poder que preguntarle al rector y poder compartir, y le agradecemos, rector, la gentileza que haya venido a compartir esto de la universidad, a satisfacer nuestras inquietudes en general y la de nuestros amigos y amigas de Radio Sinergia. Faltó Esperamos que le vaya muy bien en este tremendo desafío que es hacer universidad. Y felicitarles por los 25 años, por el cuarto siglo de nuestra universidad, la Universidad de Osorno. Muchas gracias a usted, a la audiencia de Radio Sinergia, pero además a usted como analista, yo creo que ha sido un espacio para mí muy agradable en términos de repasar, de dar opiniones, etcétera, y bueno, siempre disponible para acompañarlos cuando ustedes lo requieran. Muchas gracias. Muchas gracias, rector. Camila Severio, nuestra productora y periodista, Iván Aedo, nuestro ingeniero y panelista, Ricardo Solís en los controles, y quien trató de coordinar en algo, Orlando Arevalo, que les habla. Nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves en otra entrevista tan interesante como la de hoy. Chao, chao.